Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido otra vez a Momentos de Victoria, juntos para alabar al Señor, para orar y para conocer más de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta nueva tarde, que podemos Señor buscar tu rostro, que podemos conocer más de tu palabra. Instrúyenos Señor, que podemos cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar a través de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos viendo que el camino ancho tiene final. Tiene un final y es la muerte. Pero en esta tarde vamos a ver algo precioso. El camino estrecho no tiene final. No finaliza. El camino estrecho nos conduce a un mundo glorioso que todavía es invisible, pero que ofrece al caminante una vida increíble. Tú y yo estamos, si conocemos a Jesús, estamos en el camino estrecho. Y cada vez se hace más estrecho, como les he estado diciendo todos estos días. Pero es precioso. Y quiero que vayamos al capítulo de capítulos. Es Juan, capítulo 3. Es el capítulo de capítulos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el capítulo de capítulos, el capítulo 3 de Juan, donde se nos habla que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer en ese nuevo camino, en ese camino estrecho. Este es el capítulo donde el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó a ti y me amó a mí, que envió a Jesucristo su Hijo, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. No hay un final. Es un camino. Tenemos que entender, es un camino, nos conduce a ese mundo
que es en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice el Señor, les hemos hablado y ustedes no creen y ya están condenados. Por el único pecado por el que Jesucristo no murió es por la incredulidad. Porque si tú no crees, ¿cómo puedes recibir la salvación? Si tú no crees, ¿cómo puedes andar en ese camino estrecho? Por eso les gusta el camino ancho, el confort, la atracción, los vicios, todo eso. Pero nosotros tenemos un camino que no tiene fin, un camino que no finaliza, un camino. Fíjense ahí en Juan, capítulo 5. En el 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino ve lo que hace el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que te envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Qué duro no preparar y no prepararnos para la vida eterna. Porque se va a llegar el momento de nuestra muerte. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? El que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida y está en condenación. Si tú conoces a Jesús, tú estás disfrutando la vida aquí y vamos a disfrutar la vida allá. No hay condenación. Tenemos que entender que Jesucristo, el Padre, le dio la autorización, la autoridad para darnos vida eterna. Y esa vida está en Jesús. Y en ese camino es al que nos conduce a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que entender eso, mis amados, que nadie puede venir a Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Por eso insistimos los cristianos, por eso insistimos en que conozcan a Jesús, porque Él es el que nos da la salvación. Él es el que nos da la vida eterna. En Él tenemos, en Él caminamos, Él es el camino por el cual vamos a entrar, Él es la puerta por la que entramos a esa vida maravillosa que es ser cristiano, que es conocer a Jesús, que es caminar en la justicia y en el derecho de Dios. El hombre no lo entiende, se burla, dice que eso es para los tontos, para los analfabetas, pero que ayer vimos que es nuestro culto racional, Nosotros lo razonamos. No hay gente más inteligente que los cristianos, porque conocen la palabra. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender. Fíjense ahí en Juan, capítulo 10. Juan,
capítulo 10. Dice en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Tenemos un gran pastor. Tenemos un gran pastor que dio su vida por nosotros las ovejas. Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Tienen que entrar por mí, porque el que no entra por ese camino es salteador. Dice que el asalariado no cuida las ovejas, pero él es el dueño. Nosotros le pertenecemos a Jesús y Él cuida de nosotros porque somos sus ovejas. Y oímos su voz y le seguimos. Es tan importante, amados, oír y conocer la voz de nuestro Dios y decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Y si oyes otra voz, tú dices, esa no es la voz de mi Señor, esa no es la voz de mi pastor. Tenemos que conocer y entrar por la puerta. El portero abre la puerta. ¿Y saben qué? Los pastores no se van a dormir a su casa cuando están en el campo. Se duermen en la puerta, porque si viene el lobo, lo espantan. Y nuestro Padre, nuestro Jesús amado, nos cuida porque somos sus ovejas, porque estamos en su camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para darles vida y para darles en abundancia. Qué precioso. Tenemos una vida abundante aquí. No necesitamos más. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos la palabra, tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. No nos falta nada. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará, hermanos. Tenemos que entender la grandeza de la obra de Jesús. Tenemos que entender que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que el ladrón nada más vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero tenemos vida en el Señor Jesús. Tenemos vida en Él. Por eso tenemos que caminar en este camino. Cada día, cada día, cada día. Caminar en Él, en el camino estrecho, entrar por la puerta angosta. Así nos invita el Señor a hacerlo. Que entremos por Él. Que caminemos con Él, que caminemos cada día, mis amados, cada día, entremos por Él. Vamos a Apocalipsis 21. En el versículo 1 dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí que Él estaba sentado en el trono y dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos que creerlo, mis amados. Tenemos que creer que vamos a esa nueva tierra, que vamos a esa nueva, si seguimos en el camino, que nada ni nadie te aparte del camino de Dios, que es el camino estrecho, que caminemos con Él cada día, porque no tiene fin, no tiene fin. Vamos a orar. Padre, qué impresionante tu palabra, qué hermosa es tu palabra. Solamente, Señor, de que abramos nuestro corazón y la entendamos, que abramos nuestro entendimiento y recibamos tu palabra como un manjar para nosotros. Tenemos tantas promesas de parte tuya. Gracias porque hemos nacido de nuevo. Gracias porque estamos, Señor, contigo. Gracias, Padre, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y tenemos un cielo nuevo, donde vamos a estar, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza. Ya no hay muerte, porque la vida en el Señor no tiene fin. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos. Queremos conocer tus peticiones, tus necesidades. Pónganlas ahí. Nosotros estamos orando todos los días y queremos orar por ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.